Buenos días, estudiantes del curso de diseño de experimentos. Hoy abordaremos el tema aplicación del Minitab en la resolución de los diseños de bloques. Para este caso vamos a utilizar un ejemplo práctico que dice así. Un ingeniero industrial está evaluando 4 métodos de ensamble de una máquina envasadora donde se desea establecer si existen diferencias significativas entre cada uno de ellos. Además, está considerando el modelo de la máquina, los operadores y el lugar de trabajo como factores de bloques. La variable de respuesta será el tiempo que se tarda con el uso de cada método. Determine si existen diferencias significativas entre los métodos para un nivel de significancia del 5% por medio de un análisis de varianza. Replantea el experimento eliminando los factores de bloques que no inciden en el experimento. Utilice Minitab y Excel para desarrollar el modelo. Confeccione el diagrama de cajas. Bien, de este problema, la tabla de los datos recopilados es la siguiente. Aquí tenemos que los tiempos que se tardan en minutos los tenemos registrados aquí. Para el método de ensamble C, 11 minutos en el lugar de trabajo beta. Y así sucesivamente, 8 minutos para el método B en el lugar de trabajo alfa. Y vamos entonces registrando todos los tiempos. Recordando que lo que se busca es plantear el nuevo modelo matemático distinguiendo si existen diferencias entre los métodos de ensamble y deducir las conclusiones oportunas acerca de los métodos del lugar de trabajo, de los operarios y la marca de la máquina. Para el desarrollo del problema vamos a utilizar el Minitab versión 16. La versión la podemos corroborar aquí en la pestaña de ayuda. Nos vamos acerca de Minitab y aquí podemos ver que es la versión 16 del Minitab. Bien, una vez que ya tenemos la ventana, si ustedes ven, es un arreglo donde hay columnas, la C1, C2, C3 y así sucesivamente, y filas numeradas respectivamente. Bien, nosotros lo que vamos a hacer acá es que la práctica más adecuada es colocar en la columna 1 el factor de tratamiento. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, los vamos a ir colocando en las siguientes columnas. El factor de tratamiento para mi problema son los métodos de ensamble. Entonces vamos a escribir aquí la palabra método. Posteriormente tenemos el bloque 1. Vamos a utilizar para este caso las filas. ¿Qué eran las filas? Las marcas de las máquinas. Entonces vamos a colocarle aquí máquina. Las columnas eran los operadores. Operador. El tercer bloque, en este caso, sería el lugar de donde se hizo el ensamblado. Esta variable, este bloque, se representa con las letras griegas. Y finalmente tendríamos la variable de respuesta, que es el tiempo que se tarda en hacer los ensambles con cada método. Entonces tendríamos aquí pues el tiempo en minutos. Ok, luego vamos teniendo ya aquí a mano la tabla de los datos, lo primero que debo hacer es colocar la secuencia de los métodos. En el caso particular lo voy a utilizar trabajándolo por columnas, de arriba hacia abajo. Entonces le voy a escribir la secuencia de los métodos, que serían las letras latinas. Para el caso del problema que estamos desarrollando, sería C, B, A, D para la primera columna, B, C, D, A para la segunda, D, A, B, C para la tercera y A, D, C, B para la cuarta. Si observamos, tenemos 16 filas que estamos utilizando, que son la cantidad total de datos registrados. En el caso de las máquinas, si recuerdan, tenemos que las máquinas son filas. Entonces aquí podríamos trabajarlo con la secuencia. Para el caso de secuencia de máquinas sería M1, M2, M3 y M4. Esta secuencia se vuelve a repetir. Una forma práctica también sería copiar y pegarlos. Vamos a hacer esto acá. Trabaja también bastante parecido al Excel. Pegamos otra vez y hacemos para la última columna. Una vez introducimos
las variables que representan las máquinas, en este caso para el bloque máquina. Ahora vamos a proceder al bloque operador. También acá podríamos utilizar o 1, o 2, o 3, o 4, así sucesivamente. Vamos a hacerlo así, pero recordando que para la primera columna todos los 4 serían O1. Entonces vamos a colocar aquí O1 4 veces, perdón, O1 4 veces, luego O2 4 veces, O3 4 veces y O4 4 veces. Bien, la variable que sigue son las letras griegas. Una forma bastante sencilla de introducir ese dato, representan los lugares de trabajos. Por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo para la beta, utilizo B minúscula, para la alfa, A minúscula, para la gamma, utilizo C minúscula, y para delta utilizo D minúscula. En este caso, entonces la secuencia nos quedaría de la siguiente manera. Para la primera columna tenemos beta, tenemos alfa, delta y gamma. Luego tendríamos gamma, delta, alfa, beta para la segunda columna. Para la tercera columna tendríamos delta, gamma, beta y alfa. Y para la cuarta columna tendríamos alfa, beta, gamma y delta. Una vez que introducimos las variables del tercer bloque, en este caso tenemos que son las letras griegas, procederemos entonces a introducir la variable de respuesta. Para la primera columna tendremos que la variable de respuesta sería 11 minutos, 8, 9 y 9 minutos. Para la segunda columna serían 10, 12, 11 y 8. Para la tercera columna sería 14, 10, 7 y 18. Y para la cuarta columna sería 8, 12, 15 y 6. Una vez que se introducen los datos y que ya tenemos entonces todos los datos colocados en el Minitab, procederemos entonces a hacer la corrida. Recordando que para este modelo, la corrida inicial será una ANOVA de un cuadrado grecolatino. ¿Cómo podemos hacer un cuadrado grecolatino en Minitab? Bien, es de una manera bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la pestaña que está acá en el menú superior que dice estadísticas. Una vez que le damos clic allí, se nos va a desplegar un menú. En ese menú vamos a entrar a la pestaña que dice ANOVA. Le damos clic aquí en ANOVA y luego nos vamos a ir a la pestaña que dice modelo lineal general. Con esa pestaña de modelo lineal general, damos clic allí, se nos va a abrir una ventana. Damos clic y en esta ventana que tiene ese nombre, modelo lineal general, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la variable de respuesta. Si se observan en el fondo que tenemos la tabla con los datos, la variable de respuesta solo nos da una opción. ¿Por qué? Porque como trabajamos con nomenclaturas de texto y número, pues no se nos habilita ninguna de las columnas. Es interesante observar aquí que en la parte superior de cada una de las columnas, cuando la columna tiene texto, él coloca aquí el nombre de la columna que sería C1-T. Eso me está indicando que los valores que están en esa columna son tipo texto. Cuando no se coloca o no aparece la T y solo aparece el nombre de la columna, como es el caso de la columna 5, donde se registró la variable de respuesta, pues ahí solamente cuando se colocan solo números nada más va a aparecer el nombre de la columna. Si, por ejemplo, yo quisiese colocar una fecha, pues entonces acá me va a aparecer, en el caso si fuese la columna 6, vamos a hacer esa dinámica antes de seguir. Si yo quisiera aquí colocar una fecha, entonces aquí, por ejemplo, si escribo 20, ponerle aquí 20 de
mayo del 2021. Si ustedes observan, yo coloco una fecha y automáticamente entonces en la columna aparece la letra D, date. Entonces, pues, para que vean que la columna va identificando el tipo de variable que está colocada en la misma. Vamos a borrar aquí. Entonces procedemos a hacer nuestra corrida de el ANOVA de un modelo encuadrado grecolatino. Recordando que entramos a la pestaña de estadísticas, luego nos vamos aquí donde dice ANOVA, nos vamos al modelo lineal general y estábamos en la ventana donde debemos introducir la variable de respuesta. Seleccionamos aquí la variable, en este caso el tiempo, le damos acá seleccionar y automáticamente carga en esta casilla el nombre de la variable de respuesta que sería tiempo. Esta parte que viene es muy importante, donde dice modelo. Si ustedes observan aquí me habilita todas las columnas. Bien, ¿cómo debo introducir el modelo? Lo debo introducir de la siguiente manera. Primero, el tratamiento. ¿Quién sería el tratamiento en este caso? El método. Entonces, primero selecciono el método. Luego voy a seleccionar el bloque 1. Para este problema, el bloque 1 son las máquinas. Le doy seleccionar. Seguidamente el bloque 2 serían los operadores. Y finalmente el lugar de trabajo que sería el bloque 3. Selecciono. Una vez que ya coloco el modelo, ahora acá tengo otra ventana que me pide cuáles son los factores aleatorios. Bien, los factores aleatorios son todos los bloques y al tratamiento se le conoce como factor fijo. Entonces, nosotros para este caso tenemos 3 factores aleatorios. ¿Quiénes son? Son el bloque 1, que serían las máquinas, el bloque 2, que serían los operadores, y el bloque 3, que serían los lugares donde se llevó a cabo los ensambles o se aplicaron los métodos. Entonces, vamos a hacer esa selección. Sería máquina, operador y lugar. Hacemos esa selección. Una vez que ya lo selecciono en esa casilla, pues bueno, entonces ya puedo hacer mi corrida. Vamos a darle aquí a aceptar. Y podemos entonces acá observar nuestros resultados del análisis de varianza. Bien, hay una parte interesante en este análisis que aparece aquí, que es muy diferente a cuando, por ejemplo, lo hacemos en otros software como en Excel y demás. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que en estos modelos, por lo menos en el caso del grecolatino, la interpretación la debo obtener a través de la probabilidad. En este caso, si este valor P es mayor de 0.05, lo que voy a concluir es que se acepta la hipótesis nula de que todos los métodos son iguales. Para el caso de los bloques, si el valor P es mayor de 0.05, lo que voy a concluir es que los bloques no están incidiendo en el experimento, no están afectando el experimento. ¿Por qué? Porque puedo considerar que todas las máquinas son iguales, que todos los operadores se consideran iguales y que los lugares también se consideran iguales, por lo tanto no afectan el experimento. Entonces, aquí podemos llegar a esa conclusión, que inicialmente todos los métodos son iguales y que los bloques no están incidiendo en el experimento. Tanto el operador como la máquina como el lugar no inciden en el experimento. Pero bien, hay algo muy importante y que debo tomar en cuenta. El problema decía que si habían bloques que no incidían en el experimento, los debía eliminar. Al eliminarlos, debo hacer otro ANOVA. Entonces vamos a hacer esa secuencia. Si me regreso aquí donde dice, voy a la opción que dice ventana, me voy a la hoja de trabajo 1. Y ahora, como sé que no voy a utilizar los bloques, sino que voy a desarrollar un diseño completo al azar, entonces me voy de nuevo acá donde dice estadísticas, me voy a ANOVA, pero ahora voy a seleccionar la opción que dice un solo factor. Selecciono la opción de un solo factor y acá entonces me pide lo que es la variable de respuesta, selecciono el tiempo y luego me pide el factor
de tratamiento, que en este caso serían los métodos. Selecciono métodos. Bien, aprovechando que también el problema nos pedía presentar el diagrama de cajas, entonces vamos a seleccionarlo aquí donde dice gráficas. Damos clic acá en gráficas y le damos una selección aquí en el cuadrito de diagrama de cajas de datos. Le damos clic allí. Le damos a aceptar y le damos entonces a aceptar. Bien, una vez que se genera la corrida del modelo, podemos observar que la primera información que nos aparece es el diagrama de caja, en este caso de la variable tiempo. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar a través del diagrama, solamente haciendo una inspección general de la corrida, que los mejores métodos de ensamble de estas máquinas envasadoras son los dos primeros métodos, el método A y el método B. ¿Por qué? Porque estos métodos tardaron menos tiempo. ¿Qué sucede con los métodos C y D? Estos dos métodos son diferentes a los primeros. Quiere decir que es importante que cuando yo tenga factores de bloques que no me están incidiendo en el experimento, eliminarlos y volver a hacer la corrida. Ahora pueden observar que ahora la conclusión probablemente es que sí existen diferencias significativas entre los métodos de ensamble que era nuestro factor de tratamiento, y lo vamos a ver entonces con nuestro ANOVA. Nos vamos acá arriba, ventana, nos vamos acá donde dice sesión y vamos a ver entonces los resultados de la corrida. Aquí podemos observar los que le mencionaba. Una ANOVA unidireccional de tiempo versus método, y efectivamente ahora la probabilidad nos da a 0.006. ¿Qué quiere decir eso? Pues podemos concluir que se rechaza H sub 0, donde se planteaban H sub 0, donde se planteaba que todos los métodos eran iguales. Así que se rechaza H sub 0